Un saludo a su amigo Rigo Tobar Jr. Y pues bueno, seguimos contándoles algo de la historia importante. Mi papá empezó a trabajar en los Estados Unidos en una cantina que se llamaba La Costa Azul. Y después grabó precisamente de la mano de un productor que se llamaba Gastón Ponce Castellanos. Grabaron 3 discos. Principalmente en uno de los discos hay una canción que se llama Rosa Valencia, que no sé por qué razón el guitarrista quiso grabar la voz. Y de hecho se grabó. Esa es la única canción de toda la discografía de Rigo Tobar en donde él no graba la voz principal, nada más graba la voz secundaria. Y esta persona, creo que, si no mal recuerdo, creo que se llama Juan Zúñiga o Beto Zúñiga, y él fue el que grabó la voz principal en la canción que se llama Rosa Valencia. Por ahí se rumoraba por muchísimo tiempo que había sido Walter Torres y que el del Acapulco Tropical y no sé qué, pero no fue así. Fue precisamente el guitarrista que en aquel entonces era el guitarrista del conjunto Costa Azul. Pasaron los años y grabaron ellos 3 materiales discográficos con Gastón Ponce Castellanos, que él fue, por supuesto, productor y compositor de canciones como Mi amiga, mi esposa y mi amante, que es una canción muy hermosa, romántica, dedicada para su esposa y que bueno, mi papá tuvo a bien grabar y fue un exitazo de primera línea, de los primeros éxitos de Rigo Tobar. Posteriormente vienen a México porque fueron contratados para unos eventos que se dieron en ese entonces por parte de la radio en la Arena México. Ahí es donde los ve el señor Ignacio Morales, director artístico y propietario en ese entonces de discos Melody. Y pues bueno, los contrata, compra el material, o más bien compra los derechos de la difusión del material y empiezan a difundir el material discográfico de Rigo Tobar aquí en México. Y se vuelve un boom completito. Entonces ellos llegan a tocar las primeras veces aquí en México, pues bueno, llegaron primero al Estado de México, estuvieron trabajando todo lo que es Tamaulipas, San Luis Potosí, y poco a poco fueron acercándose en presentaciones hasta México, de las cuales obviamente yo tengo las primeras papeletas, tengo el gusto de poder comentar que yo tengo las papeletas originales de cuando se empezaron a presentar en el Estado de México en el año del 72, no me acuerdo si fue en Calimaya o si fue en Porotumba, pero fue por esas zonas y curiosamente empiezan a sonar aquí en México, la gente le empieza a gustar porque había un boom en aquel entonces de la música tropical que acababa de pasar, pues bueno, ya acababa de pasar la historia del señor Mike Laure y empezaba a sonar fuertemente el Acapulco Tropical, pero definitivamente pues, por azares del destino, no sé qué sería, pero Rigo Tobar llegó para acabar con la leyenda del Acapulco Tropical. Llega a presentarse en los mejores lugares del país. Mi papá siempre se caracterizó por ser una persona muy sencilla, una persona pues del pueblo, y afortunadamente tuvieron la buena fortuna de que la gente los apoyara. Entonces ellos llegan aquí a México y empiezan a ser apoyados por la radio y llegaron a vivir alrededor del 73, llegaron a los famosísimos complejos habitacionales Tecpan, las suites Tecpan que estaban ahí por Tlatelolco, que ahora ya forman parte del pasado histórico de México, del terremoto más que nada, y ahí fue precisamente donde él empezó a vivir. Pues había muchísimos músicos en aquel entonces, allí estaban los Solitarios, llegaban los Pasteles Verdes, los Terrícolas, los Ángeles Negros que venían de Chile. Pues ahí fue cuando empezó a haber como que cierta mixtura con toda la gente que venía y fue a desarrollar como que un ambiente aquí en México. Fue precisamente también por aquellos entonces cuando conoció a mi mamá. Mi mamá fue cantante y percusionista de Las Estrellas de Plata, un grupo muy famoso en aquel entonces, un conjunto mixto, porque no existían los conjuntos mixtos en aquel entonces, o sea, o eran solamente de hombres o eran solamente de mujeres. Mi mamá fue integrante también de un grupo que se llamaba Las Chicks. Ese grupo de Las Chicks fue el primer conjunto que tocaba rock, por así decirlo. Estamos hablando de la época de los principios de los 70s, 71, 72, y Las Chicks eran el primer grupo que tocaba rock. Mi mamá fue baterista de ese grupo y después estuvo cantando con Las Estrellas de Plata, y ahí fue donde conocí a mi papá. Yo fui engendrado en las suites Tecpan en el año de 1975 y yo nací en el 76. Mi papá grabó 3 discos más con Melody y llegó el disco Amor y Cumbia, que sería como que el parteaguas dentro de la industria de la música grupera naciente en aquel entonces. La compañía, pues bueno, lo estábamos comentando hace rato a modo de comentario, pero era muy cierto. Había una fotografía de Rigo Tobar en las oficinas de Melody, una fotografía enorme, y porque pues prácticamente la compañía se hizo con los dividendos que ganó precisamente de las producciones de Rigo Tobar. Rigo Tobar fue uno de los primeros artistas en llegar al 1,000,000 de copias vendidas. O sea, estamos hablando de 1,000,000 de copias vendidas. Ahora 2 millones o 3 millones de copias por internet
cassette es muy diferente a vender 1000 o 1,000,000 de copias de tu material, que en aquel entonces eran los CDs grandotes. Bueno, los CDs no, los LPs o los de 35 pulgadas o los sencillitos que eran, no me acuerdo si de 15 pulgadas o algo así, pero a mí todavía me tocó ver los long play, que eran pues negros así y que se tocaban con la agujita que era de punta de diamante y todo el rollo. Bueno, son épocas muy distintas, y hablando precisamente de música, pues vámonos a algo de musiquita y seguiremos comentando un poquito más de esta historia de Rigo Tobar, mi padre.